ya soy un chico de parroquia casado y con 3 niños. Digo que eso es como lo esencial en mi vida. Lo otro son cosas que te vas encontrando. Agradecer la invitación. Algunos ya sabéis, Plaga, como ha dicho y como se me nota, tengo una especial relación porque siempre acabo por aquí. Acabé de viaje de novio, vengo en los veranos, los del norte vais para el sur y los del sur vamos para el norte. Digo, así siempre estamos descontentos. O sea que la verdad es que vengo con mucho gusto y con mucho placer. Bueno, vamos a hincarle el diente a lo que nos ocupa. Mirad, yo creo que analizar la realidad, decía Esperanza que voy a dar mucha información. Bueno, analizar la realidad es tratar de ir más allá de la información. De hecho, como ahora veremos, yo creo que a veces nos sobra información y nos falta sabiduría sobre la realidad. Y esos son de los elementos que voy a darle vuelta. Pero sobre todo significa posicionarnos dentro de esa realidad, posicionarnos, encarnarnos en la realidad para poder interpretarla. Y por eso yo creo que lo más importante en estos momentos es situarnos en el tiempo que nos toca vivir como un tiempo de recreación, como un tiempo de oportunidad. Yo creo que llevamos ya 3, 4 años en esta crisis que lo que hemos hecho como Cáritas, como Iglesia y como sociedad ha sido reaccionar ante la crisis. Reaccionar a los envites de la pobreza, reaccionar al déficit, reaccionar a la crisis política, reaccionar a la crisis financiera, reaccionar a la burbuja inmobiliaria y siempre vamos por detrás de la realidad. Y cuando uno va detrás de la realidad, pues siempre la realidad va a correr más y siempre va a producir muchos cadáveres esa realidad. Y yo creo que llega un momento de decir, vamos a pararnos y vamos a tratar de recrear esa realidad. Vamos a tratar de indagar el pálpito de lo que se avecina. El gran problema que vivimos en la actualidad no es qué es lo que nos está pasando, sino que no sabemos hacia dónde vamos. Y no es que no lo sepa yo, que sería normal. No es que no lo sepáis vosotros, que sois gente inteligente y de bien. Es que no lo sabe nadie. Es que no lo sabe el Fondo Monetario Internacional, no lo sabe la Unión Europea. Es que no sabe nadie hacia dónde vamos. Puede haber mucha retórica sobre el futuro, pero no dejan de ser profecías más o menos con fundamento o sin fundamento. Y desde ahí, desde esa actitud de recrear el mundo, tenemos que tratar de ensanchar nuestra mirada. Y por eso mi intervención va a tener básicamente 2 partes. Una parte de analizar lo que nos está pasando y otra parte de recrear lo que nos está pasando. Es decir, cuál sería el camino, no el camino único, pero al menos sí elementos fundamentales en el camino que nos toca recorrer. Para tratar de recrear esa sociedad, para tratar de construir una sociedad nueva, ¿qué es lo que tendríamos que ir haciendo como Cáritas, como Iglesia y como sociedad? Vamos a ver qué nos pasa o qué nos está pasando. Mirad, yo creo que el primer elemento es darnos cuenta que vivimos en un momento de incertidumbre radical, que nos impide vivir con un mínimo de solidez vital. Cuando está en distintos ámbitos o foros políticos, económicos, sociales, el problema es ¿qué nos pasa y hacia dónde vamos? Y nadie es capaz de transmitir qué es lo que nos pasa y hacia dónde vamos. Vivimos, como dicen muchos filósofos, en un momento de ignorancia informada. Nunca hemos tenido tanta información como tenemos ahora y, sin embargo, nunca hemos sido tan ignorantes como somos ahora. Esto se ve muy claro en los debates políticos, ¿no? Sale un partido político y dice, tenemos un 2% de no sé cuánto, un 3% de no sé cuánto, un 18% de no sé cuánto. Sale el otro partido político y dice, ya, pero ese 3% hay que leerlo desde el 28%. Y en realidad no está mintiendo ninguno, pero ninguno está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad no es solo información, sino que es información con sabiduría, información con saber, información con dirección, información con valor. Y en estos momentos vivimos un estadio donde tenemos mucha información, muchas veces muy al día, y no tenemos capacidad de sintetizar, de analizar y de tener una visión sobre lo que nos está pasando. Y básicamente por 3 elementos.
Uno, porque vivimos en la sociedad sin tiempo. Dice un sociólogo, Bonaventura dos Santos, que el siglo XX inventó que el tiempo era la ausencia de tiempo. Y todo lo queremos a corto plazo y ya. Queremos una política a corto plazo y ya, queremos una economía del ya, queremos unas relaciones sociales del ya, y la persona necesita desarrollarse en el tiempo de lo humano. La sociedad necesita el tiempo de lo humano. Sin embargo, tenemos un modelo de sociedad muy basado en lo que puede ser el modelo bursátil, el modelo de la bolsa. Yo no sé si alguno soy aficionado a la bolsa, pero yo no tengo nada en la bolsa, pero muchas veces me meto a analizar la bolsa. Cada uno tiene sus cosas, ¿no? Es muy curioso como igual por la mañana empieza y sube. A mediodía, a mitad de la mañana pega un bajón que no vea, al final vuelve a subir otro poquito. Bueno, ha cambiado la vida de millones de personas en una mañana. Ha cambiado el estadio de la economía en una mañana. Ha cambiado la prima de riesgo en una mañana. Ese no es el tiempo de lo humano. Y hemos convertido que el tiempo de lo humano es la ausencia de tiempo. Eso se ve muy bien también en el ámbito de la intervención social, que queremos que la gente deje de ser drogodependiente en una semana, que queremos que la gente encuentre trabajo en 3 días y que queremos que la gente... Hace poco venían unos investigadores a Cáritas a decir si íbamos a colaborar en un estudio psicológico sobre la intervención con familia que se llamaba Intervención Express con Familia. Y significaba que en 20 días, oye, quedaba la familia aniquilada. Y yo claro digo, no. Dice, no, pero esto es un estudio americano muy bueno. Digo, bueno, pues que se lo queden los americanos. Digo, que aquí lo que tenemos que... Lo express no es el tiempo de lo humano. Y como tratamos de hacerlo todo express, vivimos en un tiempo de incertidumbre. Mi padre, yo tengo 46 años, es decir, no soy muy mayor, tampoco soy muy joven, me dijo a mí más o menos cuál iba a ser el recorrido en mi vida. Si tú estudias una carrera, encontrarás un trabajo, te casarás. Bueno, más o menos el recorrido vital de las personas estaba hecho. Yo tengo 3 hijos, uno de 17, una de 15 y otro de 8, y a ninguno de los 3 soy capaz de decirle cuál va a ser su ciclo vital. Porque vivimos en un espacio de incertidumbre. Primera característica. Característica que es profunda, porque es una incertidumbre social que llevamos cada uno en nuestro interior. Y por eso, como estamos en una vida incierta, también nos comprometemos de forma incierta con la realidad, porque todo es posible que pase. Segundo elemento, vivimos en un modelo social absolutamente vulnerable. Si me decís, ¿qué es lo que nos ha planteado la crisis encima de la mesa? Pues que tenemos una vulnerabilidad que ya no corresponde a las personas, sino al sistema. Antes hablábamos muy claramente de colectivo, hablábamos de factores de vulnerabilidad en las personas y ahora tenemos que hablar de vulnerabilidad del sistema. Es decir, vivimos en una sociedad que nos hace a todos y a todas vulnerables, pero especialmente vulnerables a aquellos que son más débiles. De manera que podemos decir que a los débiles lo hemos abandonado a su albur. Dice Bauman, un sociólogo, que nos pasamos la vida buscando soluciones biográficas a problemas estructurales. Es decir, tratamos de sacar el problema de él, de ella, de él, pero en definitiva lo que hemos construido es una sociedad vulnerable. Una sociedad donde los fuertes tienen muchas posibilidades y los débiles tienen muy pocas posibilidades, porque lo que es vulnerable es el sistema. Es un sistema cada vez más de tipo de American Way of Life, ¿no? Es decir, de tipo de hay personas que van a salir adelante con mucha facilidad y hay muchas personas que se van a quedar en el camino. Y ese es el modelo que estamos construyendo. Es la contraposición clásica entre el modelo europeo y el modelo anglosajón. Bueno, pues eso llevado al extremo. En el último informe que sacábamos en Cáritas lo titulábamos de la coyuntura a la estructura. Lo que nos está pasando no es un hecho anecdótico, sino un hecho que viene a quedarse con nosotros.
y viene a quedarse desde muchas retóricas. Es muy claro escuchar, sale adelante el que quiere, el que no se esfuerza no sale, el que se esfuerza sale adelante, muchas cuestiones que no soportan ningún análisis empírico. Hay muchas personas que se esfuerzan y no salen adelante, y otras muchas personas que no se esfuerzan y salen adelante. De hecho, en un estudio que se hizo a nivel europeo, salía que el 75% de las personas que salen adelante son por la posición de su familia y no por el esfuerzo que ellos han realizado. Lo que es intergeneracional no es solo el ciclo de la pobreza, sino también el ciclo de la riqueza. Con lo cual vivimos en lo que dicen algunos, en un sistema no de posesiones, que era el sistema antiguo, salía adelante con mucha facilidad el que tenía muchas posesiones, era el capitalismo mucho más basado en la tierra, en lo que tenía, a un sistema de posiciones. Sale adelante el que su familia está bien posicionada. Y eso se ha agravado mucho con la crisis, y eso se ha agravado mucho desde los años 90 con lo que significó la crisis fiscal del estado de bienestar. Hubo unos años, fundamentalmente en Europa y esencialmente en Centro Europa y Francia, donde ni la pobreza era intergeneracional ni la riqueza era intergeneracional, porque la intervención pública lograba equilibrar ese ascensor que hacía subir a gente porque se esforzaba y hacía situarse a gente a otro nivel porque carecía de ese esfuerzo. Con lo cual vivimos en un espacio de vulnerabilidad estructural. Dicho esto, sí me interesa que nos quedemos con una idea. Esa vulnerabilidad del sistema evidentemente afecta a los más débiles de una forma más intensa, con lo cual los colectivos de personas más vulnerables le está afectando la crisis de una manera mucho más intensa. Y aquí es importante caer en la cuenta que con el ascenso de muchas personas a la pobreza y a la exclusión social, estamos tapando a las personas más excluidas del bienestar social. Esto es una cosa sociológicamente muy relevante, que es, no hemos pasado años ocultando la exclusión social desde el que no se visibilizara la exclusión social. Hemos generado barrios al lado de las carreteras donde hemos hecho muros. Muy clásico en el estudio urbanístico, los que conozcáis Madrid, lo que llaman el Ruedo. El Ruedo es un bloque de Saida Ereiza, que fue Premio Nacional de Arquitectura, donde hay una pared muy grande, no se ve nada y la pobreza siempre queda hacia adentro. La pobreza nunca queda hacia afuera. Sin embargo, ahora la exclusión no tratamos de ocultarla, sino que la ocultamos por saturación. Y me voy a explicar. Las personas más excluidas no son las que estamos viendo. Cuando tenemos una rueda de prensa en Cáritas, hace 5 años, 6 años, siempre se acababa dialogando con los periodistas sobre los colectivos de exclusión social. Drogodependencia, personas sin hogar, prostitución, violencia de género. Hoy en día se acaba hablando de los pobres de corbata, de los pobres de clase media, de los pobres limpios, de los... ¿Por qué? Porque como se ha extendido tanto la pobreza, los colectivos más excluidos quedan ocultados por esa densidad de pobreza en la cual convivimos. Y ocultamos una verdad que es muy importante que no perdamos de vista, que los colectivos más vulnerables siguen siendo los colectivos más afectados por la crisis. Dentro de los pobres hay pobres de los pobres. Dentro de los pobres están los últimos de los pobres. Y dentro de la teología y de la labor de Cáritas, esos son nuestro foco esencial y prioritario. Eso que llamamos en Cáritas los últimos y no atendidos. Esos son nuestro foco. En tercer lugar, vulnerabilidad del sistema, pero, y especialmente en España, hemos tenido una intensidad muy grande de la pobreza. Y como hemos dicho en los últimos informes de Cáritas, la pobreza en España es cada día más extensa, afecta a mayor número de personas. En torno al 26% de la población, según la tasa AROPE, está en riesgo de pobreza y exclusión social, y el 21% está bajo el umbral de la pobreza relativa
medida de la Unión Europea. Estos datos que estoy dando, muchas veces es curioso cuando los da, dice la gente, ya, pero esos datos de Cáritas, no, estos datos son de Eurostat, es decir, son del INE, Instituto Nacional de Estadística. Recuerdo una discusión con un político de un ministerio que me decía, claro, pero es que esos datos que dais en Cáritas son mentiras. Digo, mira, estos datos los ha sacado el INE esta mañana, Instituto Nacional de Estadística. Peléate tú con el Ministerio de Hacienda, que son los que sacan los números. Después en Cáritas también tenemos los nuestros, pero estos son datos oficiales. El 26% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social. Mira, si aquí hay 100 personas, así a la andaluza, 25, es decir, estos 3 primeros bancos son personas en pobreza. Si esto fuera la sociedad española, estos 3 primeros bancos estarían pasando necesidad en estos momentos en España. Estamos hablando de una proporción muy importante. Y si hablamos de pobreza infantil, tendríamos que ponerle un banco más. 1 de cada 5 españoles es pobre, 1 de cada 4 niños en España es pobre. La pobreza infantil es más densa. Extensa, afecta a más personas, pero afecta de una manera más intensa. Mira, lo de viajar en tren está bien porque así puedo leer muchas cosas que en otro momento no me da tiempo, ¿no? Y estamos volviendo con renta real, es decir, haciendo la corrección desde el IPC a rentas de hace 15 años, y no con precios de hace 15 años. Con lo cual hemos sufrido un empobrecimiento de toda la población, empobrecimiento que en las capas más pobres significa caer en una situación de una alta y severa exclusión. Pero hay un dato que es muy importante también, que es más extensa, es más intensa y es más crónica. En España la estructura económica que teníamos, por su economía estacional, la población en España pasaba del umbral de pobreza, de estar por debajo a estar por encima, incluso un par de veces al año. Eso se ve muy claro, en mi tierra se veía claramente. Cuando llegaba de mayo a septiembre, en Málaga no éramos pobres. De septiembre a Navidad volvíamos a ser pobres. Es decir, había un ciclo, lo llamaban la pobreza recíclica, es decir, que teníamos una estructura donde las personas vivían bajo el umbral y por encima del umbral de la pobreza con cierta facilidad. ¿Qué es lo que nos ha pasado con la crisis? Que la pobreza se ha hecho crónica, que eso ya no se da y que la gran mayoría de personas pobres, normalmente asociadas al desempleo, siguen en pobreza más de 2 años. Más del 50% de las personas pobres de las personas desempleadas llevan más de 2 años buscando empleo, lo cual es una barbaridad, porque significa agotamiento de todas las prestaciones por desempleo y significa además una pérdida de vitalidad y de esperanza, porque el trabajo no es solo un salario, sino que también es un hecho de autoidentidad personal y de autoestima personal. Y dicho esto, les dijo, qué cosa más gorda ha dicho Sebas, pobreza más extensa, más intensa y más crónica. Pues mira, lo peor es lo que voy a decir ahora, que es que en tiempos de bonanza económica, de manera pequeña pero constante, y en momentos de crisis económica de manera importante y rápida, lo que más ha aumentado en España ha sido la desigualdad social y económica. Somos el Estado de la Unión Europea que más ha aumentado todos los indicadores de desigualdad, tanto el índice Gini como el índice de percentiles de rentas más bajas con las rentas más altas. Tenemos una desigualdad social muy importante. Dicho en términos poco sociológicos, pero más plásticos, la clase media se ha roto. Con lo cual, tenemos grupos de personas con acceso a bienes y servicios y grupos de personas con poco acceso a bienes y servicios. El primer impacto de la crisis con respecto a la desigualdad sí que se había visto que las rentas más ricas y las rentas más pobres, las rentas más ricas habían perdido más en proporción a las rentas más pobres. Eso siempre pasa en todo periodo de contracción económica. Pero en cuanto pasa el primer elemento de contracción económica, lo que está sucediendo en España, como en el resto del mundo, es que las rentas más ricas se hacen cada vez más ricas. Yo os voy a contar un tema biográfico. Estáis enfrente de un rico.
Yo hoy soy rico. Mi mujer trabaja y yo trabajo. Somos ricos. Somos ricos. Tenemos acceso a bienes y servicios. Y yo tengo un sueldo Cáritas y mi mujer trabaja en una asociación de inmigrantes. Pero los dos tenemos un sueldo, los dos tenemos seguridad social y eso que tenemos 3 niños. Cuando, estoy diciendo esto en plan pedagógico, cuando tú tienes una sociedad que el que trabajen marido y mujer significa tener una economía estable, estamos hablando de una sociedad con mucha fragilidad, con una fragilidad muy intensa. Y si la casa no fuera del banco, sino que fuera nuestra, ya seríamos Bill Gates. Ya seríamos impresionantes. Con lo cual la desigualdad es el nombre de la injusticia del futuro, en términos internacionales y en términos estatales. De hecho, muchos economistas hablan de la brasileñización de España. Es decir, Brasil está creciendo, como muchos países de Latinoamérica, pero con una desigualdad de base muy grande. Latinoamérica ahora, quitando parte de Asia y parte de China, es el continente que más está creciendo, pero es el continente más desigual del planeta. África es el continente más pobre, pero es menos desigual que Latinoamérica. En España estamos construyendo una sociedad dual donde hay personas con acceso a bienes y servicios y donde hay personas que cada vez tienen menos accesos a bienes y servicios. El cuarto elemento es el quinto elemento. Hemos hablado de pobreza y exclusión, intensa, extensa y crónica. Hemos hablado de mayor desigualdad, como tenéis en el esquema. Y ahora tenemos que hablar también de la erosión del ámbito público-político. En 2 dimensiones. Uno, la dimensión de un espacio deliberativo, y ahora lo explicaré, y otro, la dimensión de una protección social pública que, si bien en los primeros años de la crisis hubo un impacto de mantenimiento, en los últimos años está habiendo un impacto de erosión y de debilidad del sistema de protección social. Y luego diré algunos ejemplos. Pero me gustaría empezar por el primero. La política en todas las crisis conocidas en el siglo XIX y el siglo XX era la salida posible a la crisis. La política en estos momentos no se ve como la salida posible a la crisis. Uno de los problemas gordos que tenemos en este momento es que la tecnología o el economicismo, como dice el Papa, se ha comido a la política. Y ahora mismo la política se hace con estadísticas y no con ideas y valores. Y eso significa la muerte de la política. La política no se guía por una idea, sino se guía porque el Banco Mundial te dice que tienes que tener el 3%. Por lo tanto, lo mejor no es tener un político, lo mejor es tener un tecnócrata. Fijaros, en Italia, cuando nombran a Mario Monti presidente, no lo nombran por ser un político, no lo nombran por tener una base que le sustenten, le nombran porque es un tecnócrata. Y se entiende que la política que hemos estado siempre criticando que cayera en manos de la ideología, que hemos estado siempre criticando que cayera en manos del fundamentalismo, que cayera en manos de la Iglesia, que cayera en manos de los poderes económicos, ahora lo que hacemos es dárselo a la tecnocracia. Esto tiene una gravedad tremenda. Esto en Occidente estamos empezando a ver los envites de lo que significa destruir la política. Tenemos una retórica que es verdad que la política está muriendo porque los políticos son tal y cual. La política no está muriendo por los políticos. La política está muriendo porque el sistema que estamos haciendo innecesaria la política. Hoy por hoy no nos mueven las ideas, sino que nos mueven las estadísticas. Y además nos mueven las estadísticas de la ciencia menos
dura, es decir, con menos veracidad que existe como es la ciencia económica. Decía un economista muy famoso que si los médicos se equivocaran tanto como los economistas, estaríamos todos muertos. Y los médicos también se equivocan, ¿eh? Pero si se equivocaran tanto como los economistas, estaríamos todos muertos. Pero es muy curioso cómo le damos un valor de ciencia dura. Como decimos, qué raro que no ha pasado esto, si los números dicen que tenía que pasar esto. Porque no es una ciencia dura. Sin embargo, la política está ahí. Y esto es muy grave, porque si la política no se guía por el bien común y no está sustentado en unos valores, y luego lo veremos, la política está cavando su propia fosa. Si a eso además le unimos la falta de ética personal de muchos políticos, bueno, pues entonces ya estamos juntando el hambre con las ganas de comer. Y el segundo elemento, que es la debilidad del sistema de protección. Mirar, en estos momentos, especialmente en el pasado año y en este, hemos sufrido una erosión muy importante de los mecanismos de protección social. Eso significa, por ejemplo, que el 36% de las personas desempleadas no tienen cobertura ya de ningún tipo, bien contributiva o bien asistencial por el desempleo. Casi 2 millones de personas. Significa que el plan concertado, que es el dinero que el Ministerio da a los ayuntamientos, que es verdad que es una parte pequeña de lo que da, está bajo mínimo. Para que os hagáis una idea, y esto es tipo titular periodístico, esto para las que vayan a ganar el concurso del país, esto es un titular que os da el premio. El año pasado, el Ministerio de Política Social, en el plan concertado, que es el dinero que se reparte entre los ayuntamientos, dedicó menos dinero que Cáritas Española en su programa de atención primaria. Que es verdad que es solo el dinero que da el Ministerio al plan concertado, que es un capítulo no relativamente grande. Pero dio 20 millones y Cáritas dedicó 23 millones a atención primaria en todas las diocesanas. Hay una debilidad real. Pero además, si bien es verdad que no se están debilitando el acceso, por ejemplo, a la educación pública, sí que todos los elementos que hay alrededor de ella están incidiendo muy claramente en la pobreza. Y os pongo un dato de un estudio de UNICEF de hace unos meses. El simple hecho de la bajada de las becas de comedor significa que hay niños que no tienen una comida caliente en todo el día. Y significa que hay determinadas zonas en España que empiezan a aparecer colectivos de niños con desnutrición infantil. Es verdad que la educación pública sigue, es verdad que los colegios siguen siendo muy dignos, es verdad que siguen teniendo un nivel de profesorado muy bueno en términos generales, pero todo lo que hay alrededor se está debilitando de tal manera que se está impidiendo el correcto desarrollo de la educación de los niños y niñas. Igual pasa con el sistema sanitario. Es verdad que no ha habido grandes políticas institucionales de desconectar totalmente de un sistema público universal el sistema de sanidad. Pero sí que se están haciendo elementos alrededor del sistema sanitario que están impidiendo un acceso adecuado al sistema sanitario. Y una sociedad sistémicamente vulnerable, como antes hemos dicho, sin una protección social fuerte, es una sociedad que no tiene futuro. ¿Podrá tener futuro económico? Seguramente, pero no tiene futuro como una sociedad ética y una sociedad justa, que es a lo que tenemos que aspirar todos y todas. Y además se está poniendo en evidencia algo que se repite mucho, pero no hay ningún estudio empírico que lo evidencie, que es que la protección social evita la pobreza. En España, como tenemos una baja cobertura, en comparación con países como Dinamarca, como Francia y como Gran Bretaña, que tienen una incidencia del 70% en evitar la pobreza desde los sistemas de protección, en España estamos en el 49%, 50%. Y bajando.
con lo cual los sistemas de protección no están a la altura de la incidencia de la pobreza. Y otro dato, y el último, ya no os aburro más, el 65% de las personas que vienen a los proyectos de atención primaria de Cáritas vienen derivadas por los ayuntamientos. Es decir, los ayuntamientos no tienen ni recursos humanos ni materiales para afrontar la realidad de la pobreza de las personas. Es verdad que después esto es muy dispar en España. El Estado de la Autonomía hace que no tengamos un sistema de servicios sociales, sino 17 sistemas de servicios sociales. Y es verdad que los municipios son muy distintos. Hay municipios que tienen una alta cobertura y municipios que tienen muy baja cobertura. Con lo cual hablo con libertad porque no conozco la cobertura del ayuntamiento de aquí. Está el concejal, no la conozco, pero en términos generales y en términos globales, en el Estado español sí que hay una baja cobertura de los servicios municipales y una incidencia a la baja en los próximos años en los servicios sociales municipales. Y esto es muy grave porque el municipio es quien está al lado del ciudadano, quien está al lado de las personas que sufren la pobreza y la exclusión. El cuarto elemento, pues el cuarto elemento es, que antes lo decía, no estamos ante una crisis solo económica, sino una crisis de valores y una crisis antropológica. Decía el Papa en Caritas in Veritate que la cuestión social en la actualidad es una cuestión antropológica. Es decir, ¿qué significa ser persona en la sociedad en la que vivimos? Si en el siglo XIX la cuestión social fue la cuestión obrera, si en principios del siglo XX Mater in Magistra Populorum Progressio fue el tema del desarrollo de los pueblos, el norte y el sur, ahora, nos dice el Papa, la cuestión social es cómo ser persona en la sociedad en la que vivimos. Porque lo que verdaderamente se está borrando es la dignidad de la persona. Lo que está desapareciendo del horizonte es el ser persona. ¿Y qué significa ser persona en la sociedad? Cuando hacemos modelos econométricos para ver cuánto cuesta una persona, por ejemplo en sanidad, y decimos por debajo de este precio no es viable la vida, por encima de este precio es viable la vida. Cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de 900 millones de personas muriendo por hambre severa, es decir, estamos hablando de que la dignidad de la persona está puesta en cuestión. Y estamos hablando que hay personas de primera y personas de segunda que parece que son menos personas que las personas de primera. Y por eso el hecho valorativo es absolutamente necesario en la actualidad, porque el problema ya no es solo que no haya valores, porque mientras haya personas habrá valores, sino que los valores han perdido la capacidad o la sustantividad para orientarnos en estos momentos de exclusión, de pobreza tan intensa. Y además, esta crisis de valores afecta, y luego lo veremos, a la energía cívica que tenemos para salir adelante. Vivimos un momento desmoralizado, no solo porque no tengamos valores, sino desmoralizado en el sentido deportivo del término. Empezamos el partido perdiendo 5-1. Es que ya hemos perdido. No nos creemos que podamos cambiar. Y por eso, y así terminaré, tenemos la responsabilidad de la esperanza. Pues en este contexto en el cual nos movemos, ¿qué caminos tenemos que recorrer? Pues mirad, yo creo que es básico recorrer 3 caminos que no son que unos cuantos recorran un camino y otros cuantos recorran otro camino, sino que todos, como Iglesia, como Cáritas, como sociedad, tendríamos que redescubrirlo. Y esos 3 caminos son el encuentro con la persona, el redescubrimiento de la comunidad y la revisitación de la política, la caridad política que dice Benedicto XVI siguiendo a Pío XII. Camino del encuentro, camino de generar comunidad y camino de recrear la política. Y son 3 caminos esenciales, son 3 caminos que todos tenemos que recorrer. No hay unos que son de las personas y otros que son de la política. Eso es lo que hemos hecho en el siglo XX haciendo compartimentos estancos, sino que todos somos dados a eso. Y el encuentro con las personas significa poner los rostros encima de la mesa. Significa aquello tan bonito de Levinas, soy responsable del otro sin esperar la recíproca.
sin esperar la recíproca. Oiga, es que me paso la vida ayudando y él no me ayuda. Soy responsable del otro sin esperar la recíproca. Y en estos momentos donde tanta intensidad de la pobreza hay, es esencial poner rostros encima de la sociedad, poner rostros encima de nuestras vidas. Mirad, hay un fenómeno muy curioso que estudiaremos dentro de muchos años, que ha sido el fenómeno de la vivienda y el tema de los desahucios. Cuando el tema de los desahucios, ni siquiera los políticos se pueden negar a votar a favor. Cuando encima de la mesa no se ponen que hay 400.000 desahucios, que eso no importa, sino que se han suicidado 5 personas. Son rostros. Esto es tremendo, ¿eh? En cuanto somos capaces de poner rostros encima de la mesa, no puedo decir que no. Cuando hablamos de 400.000 desahucios, es un problema pequeño, en 40 millones de habitantes. En cuanto pongo rostros, no. Por eso seguro que todos, cuando se habla de mendicidad, hablamos de número. Cuando alguien nos pide, no reaccionamos de la misma manera que cuando vemos un número. El año pasado, en el Parlamento, se aprobó una proposición no de ley para luchar contra la pobreza infantil. ¿Y por qué se aprobó? En el mismo día se presentaba una proposición no de ley de lucha contra la pobreza. Pues porque se tuvo una cierta intrepidez y lo que se le presentaron a los políticos no solo era un plan, sino que eran rostros. Y cuando tú le pones una serie de rostros, en este caso de niños, no puedes decir que no, a pesar de los pesares. Y por eso tan importante es ahora no vivir de los números, sino vivir de los rostros. Aquello que dice Pedro Casaldáliga: me iré con las manos vacías, pero el corazón lleno de nombres. Lleno de nombres. Yo siempre cuento una anécdota, y algunos que me la habéis escuchado 14 veces, pero lo seguiré contando siempre que me veáis hablar, porque yo creo que dice mucho. Y es la historia de una persona inmigrante, de Mohamed, que llegó en una patera, entró por Algeciras y subió andando, cruzó Andalucía, cruzó Extremadura y llegó a Madrid. Y yo lo conocí en Madrid. Lo conocí un día que fui a Aranjuez, a una finca, a recogerlo porque estaba atendiendo a los caballos de un club hípico y vivía con los caballos, literalmente. Y vi a su hermana, nos enteramos que estaba allí Mohamed, era un inmigrante indocumentado, y bueno, pues fuimos a recogerlo y lo trajimos a un proyecto de Cáritas. Estuvo 2 años en un proyecto de Cáritas, un proyecto de vivienda, un proyecto de formación, hizo repostería y panadero, conseguimos los papeles, bueno, 2 años trabajando muy intensamente con Mohamed. Y hace unos años encontré que había montado una panadería y entré a comprar el pan y me encontré allí a Mohamed, que hacía tiempo que no lo veía, y me llegó una gran alegría. Nos conocimos, nos reconocimos, se había casado, tenía 2 niños y le iba muy bien. Y bueno, pues le pregunté: ay, Mohamed, ¿qué es lo que te ha ayudado a ti en todo este proceso, desde que te bajaste de una patera hasta que tienes tu negocio? Dice: a mí lo que más me ha ayudado fue un cura de un pueblo de Extremadura, que no recuerdo el nombre, que me dejó entrar en su casa y comió conmigo. Ese día yo dije: soy capaz de salir adelante. Me abrió su casa y comió conmigo. No me dio de comer ni me dio una casa. Me abrió su casa y comió conmigo. Ese día dije que iba a salir adelante. Y dije: joder, después de todo lo que nos hemos gastado en ti, con el curso, con el piso. Cuando nos encontramos con la persona, surge el rostro y surge la chispa de lo humano. Por eso ahora es tan importante no caer en la dinámica del número. Y por eso es tan importante no asistencializar la acción de Cáritas, sino poner rostros. La acción de Cáritas no tiene que ser atender a más personas, sino que tiene que ser
atender dignamente a las personas. Y para atender dignamente a las personas hay que poner rostro, hay que poner nombre, hay que poner historia, hay que poner biografía, hay que poner corazón, hay que poner pasión. Porque nosotros no podemos actuar con una actuación indiferente, sino con una actuación personalizada y preferente. Nosotros estamos aquí no para dar, sino para darnos. Y cuando nos damos, nos tenemos que dar desde el reconocernos como personas. Y por eso en estos momentos hay una labor inmensa de reconocimiento de las personas. Es decir, tú eres persona. Mi nombre es nadie, dice en la Odisea. Cuando alguien dice mi nombre es nadie, significa que es nadie. Cuando a alguien le nombramos por su nombre, empieza a ser alguien. Y por eso nos da tanta rabia cuando muchas veces en el sistema sanitario nos dicen el de la 4B, el de la 4B se llama Sebas. No es el de la 4B, tiene nombre, tiene apellido, tiene historia, tiene biografía, tiene pasiones, tiene gozos, tiene alegría, tiene tristeza, tiene vida, en definitiva. Bueno, pues aquí yo creo que tenemos que ser tremendamente comprometidos, no con hacer muchas cosas, sino por implicarnos con muchas personas. Y lo nuestro es estar con personas, hacer camino con personas, acompañar personas, un diálogo entre personas. Porque cuando yo me doy, no hay un arriba y un abajo, pero cuando yo doy, yo estoy arriba y tú estás abajo. Tú eres el problema y yo soy la solución. Tú eres el feo y yo soy el guapo. Tú eres el que no sabe y yo soy el que sabe. Y os aseguro que no hay nadie tan rico que no necesite algo, ni nadie tan pobre que no tenga nada que dar. Todos como personas tenemos cosas que dar y cosas que recibir. Somos seres necesitantes y seres posibilitantes. En segundo lugar, construir comunidad. Toda posible salida a la crisis será en común o no saldremos. Por eso es radicalmente importante construir vinculación humana y construir comunidad. Cuando hay comunidad, los envites son menores. Cuando hay comunidad, la esperanza es posible. Cuando hay comunidad, nos podemos acoger todos comúnmente. Cuando hay comunidad, somos testimonio. Qué bonito aquello, ¿no? De Justino el apóstata, Juliano el apóstata. ¿Juliano? ¿Justino? Juliano el apóstata. Mirar cómo se aman, ¿no? Decían de los cristianos. Mirar cómo se aman. Y cuando la gente se ama, cuando hay vinculación, aguantamos mucho más los envites de la crisis. En un viaje a Centroamérica, en El Salvador, me decía una señora de allí, de una de las parroquias, dice, nosotros no tememos la pobreza porque estamos juntos. Como estamos juntos, no tememos a la pobreza. Si estuviera cada uno por su lado, habría algunos muy ricos y otros que temerían la pobreza. Pero como estamos juntos, pues no tememos la pobreza. De las peores cosas que nos está pasando es que como no estamos juntos, tememos a la pobreza. Y por eso, y en la parte positiva de lo que nos está pasando en España, como todavía el sistema familiar funciona, estamos teniendo una protección muy grande contra la pobreza porque estamos juntos. Es muy curioso, en las estadísticas de desempleo y de pobreza en España comparadas con las de Dinamarca, la gran masa de pobres en Dinamarca son personas que viven solas. En España habría mucha más pobreza de la que hay si no hubiera familia detrás. O sea, no mucha más, infinitamente más. Nosotros somos 7 hermanos y tengo un hermano en paro. Pues entre 6 que estamos trabajando, le ayudamos. Si fuera al revés, es decir, 1 trabajando y 6 en paro, desastre. Por eso en España el colchón del estar juntos es fundamental. Y por eso,
Como Iglesia, en estos momentos la comunión en la acción es imprescindible. Todo testimonio de no comunión, de común unión, de común horizonte, es un antitestimonio contra la crisis. Podremos dar 1000 kilos de comida, podremos dar 10 millones en donativos, podremos dar 28 viviendas. Que si eso lo hacemos no desde la comunión, no estamos construyendo comunidad, no estamos luchando contra la pobreza. La lucha contra la pobreza empieza cuando no hay protagonismo en la lucha contra la pobreza. Eso lo saben muy bien los países del sur. Los países del sur, cuando se ponen a trabajar conjuntamente, saben que el protagonismo es la pobreza, la miseria y la injusticia, y no tal o cual persona. Esto es básico. Este es el principio de los principios. Hemos cambiado el liderazgo por el protagonismo. Hemos cambiado el individuo por la comunidad. Hemos cambiado el poder por la lucha contra la pobreza. Y lo esencial es que en común unión vayamos construyendo solidaridad. Y juntos, y permitirme, hace 15 días he estado en una audiencia privada con el Papa, no ha dimitido por mi culpa, Digo, ha sido casualidad, yo no sabía nada, ni me dijo nada, Y sí que nos hacía un impulso muy grande a la creatividad. Es la tercera vez que yo le escuchaba al Papa, lo he visto 4 veces, y 3 veces he hablado de la creatividad social. En el Congreso, los 50 años de la Mater Magistra, hablaba de una nueva evangelización de lo social. En el encuentro que tuvimos de Cáritas Internacionales, hablaba de intentar y ensayar iniciativas en lo social. Y el otro día hablaba de la creatividad del cristiano en lo social. Tenemos no solo que reaccionar a la crisis, sino crear una nueva dinámica de lo social. En Caritas in Veritate el Papa lo ponía en lo que han llamado los expertos en DSI como dinámicas positivas correctoras de lo social. Y hablaba de los fondos de inversión ética, hablaba de la economía civil y de comunión, hablaba de políticas de ayuda al desarrollo, hablaba de microfinanzas, hablaba de cooperativas de consumo, hablaba de economía de la gratuidad. Es decir, experiencias económicas transitadas por la gratuidad. Y que sean creadoras de lo social. Mirad, estamos muy acostumbrados, y en la Iglesia muchas veces también lo hemos hecho así, a que la transformación social empieza por arriba. Y hemos incidido o hemos tratado de incidir en los poderes públicos, los poderes económicos, los poderes culturales, porque si cambian los de arriba, cambiará los de abajo. Y el Papa no nos dice que eso no lo hagamos, pero nos dice algo que es muy bonito, dice, pero no olvidaros que tenemos que construir desde abajo, desde pequeñas experiencias que vayan diciéndole al mundo que es posible la gratuidad, que es posible la lógica del don, que es posible una economía distinta, que es posible una nueva forma de producir, que es posible una nueva forma de vincularnos, que es posible una nueva forma de querernos, que es posible otro mundo que construyamos. En la carta de que esa os los pongo de deberes, cuando venga la próxima vez por aquí os lo preguntaré, que os leáis la carta, el mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Paz de este año del Papa. Decía el Observatorio Romano que es una mini encíclica y es como el resumen del pensamiento del Papa, ¿no? Todavía no se sabía que iba a dimitir, bueno, pues ahora ya podemos tener esa mirada retroactiva, ¿no? Y él, habla de muchas cosas, ¿no? Pero una de esas de las que habla es de se necesitan personas, grupos e instituciones que favorezcan la creatividad humana para aprovechar incluso la crisis como una ocasión de discernimiento y de un nuevo modelo económico. Lo de Cáritas no es solo atender a las personas, lo de Cáritas es también construir solidaridad desde nuevas experiencias de lo económico, de lo social y de lo comunitario. Hay semillas de gratuidad que estamos obligados a poner en marcha como Iglesia y que estamos obligados a poner en marcha como Cáritas.
esa nueva creatividad de lo social, esa nueva evangelización de lo social. Y por último, el rostro, lo comunitario, lo creativo y lo político. Y aquí permitirme que lea un pequeño texto del Papa que me parece que es muy explícito de Caritas in Veritate. Dice: desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad. Se ama al prójimo tanto más eficazmente cuanto más se trabaja por un bien común que responda también a sus necesidades reales. Todo cristiano está llamado a esta caridad, según su vocación y sus posibilidades de incidir en la política. Esta es la vía institucional, también política, podemos decir, de la caridad, no menos cualificada e incisiva de lo que puede ser la caridad, que encuentra directamente al prójimo fuera de las mediaciones institucionales de la política. Este texto es muy hiriente. Dice: todo cristiano tiene que meterse en política. Eso es traducido lo que dice el Papa, según su vocación y sus posibilidades. Por eso, cuando a mí me preguntan, muchas veces los periodistas me preguntan, creyendo que yo le voy a decir que no, dice: ¿Caritas no se mete en política? No, yo digo: sí. ¿Cómo no se va a meter en política? Si en la Iglesia trabajamos por el bien común, evidentemente hay un juicio político sobre el bien común, desde la ética evangélica. Yo siempre, cuando hay reuniones de organizaciones, normalmente las organizaciones se presentan de la siguiente manera: somos una organización aconfesional, independiente y apolítica. Y cuando llega mi turno digo: yo soy una organización confesional, porque confesamos al Dios de Jesús. Somos una organización dependiente, porque dependemos de nuestros más de 67.000 voluntarios, dependemos de nuestros socios y donantes, dependemos de nuestras comunidades cristianas que nos sustentan. Y somos una organización política, apartidista, pero política. En este equilibrio entre la incidencia, el trabajo por la justicia, la creatividad social, crear una economía de la gratuidad, crear vinculación humana, y esta capacidad de encontrarnos con el rostro, en ese equilibrio tensional que siempre va a estar, es la base de lo que tenemos que vivir. En toda acción de un cristiano tienen que estar estas tres dimensiones. Tiene que estar la dimensión de dar el pan, tiene que estar la dimensión de construir comunidad y tiene que estar la dimensión de preguntarse: ¿y tú por qué no tienes pan? Aquello tan bonito de Gel del Cámara, ¿no? Cuando doy pan al hambriento me llaman santo, cuando pregunto por qué no tienen pan me llaman revolucionario. Bueno, pues en Cáritas tenemos que dar pan, preguntarnos por qué no tiene pan y construir estructura donde el pan repartido pueda ser el que nos nutra y el que nos esencie. Desde aquí, yo creo que desde esta dinámica que encuentra las personas, que construye comunidad y que incide en la política, es posible recrear la esperanza. Vivimos en tiempos de desesperanza, vivimos en tiempos de desánimo y sin embargo los cristianos tenemos la responsabilidad de la esperanza, la intensa responsabilidad de la esperanza. Y solo es posible predicar la esperanza cuando se han compartido las desesperanzas. Solo es posible proclamar que es posible otro mundo cuando hemos vivido el lado oscuro del mundo. Decía Gloria Fuerte que para predicar la paz hay que bajar al dolor. Solo bajando al dolor, al sufrimiento, a la pobreza, seremos capaces de predicar la esperanza. Creo que si alguna responsabilidad nos toca hoy es la de decir que el reino de Dios ya está aquí entre nosotros, que es un reino de justicia, de solidaridad y de paz. Muchas gracias.